vivió hechos históricos que sembraron temor en el país, donde hubo sangre de más de miles de personas víctimas del narcoterrorismo, causando enfrentamientos por diferentes ideologías. La detonante que inició la época de la violencia fue en el año 1928 con la masacre de las bananeras, donde los trabajadores tenían una molestia por su sueldo no ser aumentado. Estos querían que sus deberes y derechos fueran escuchados, pero todo esto fue tomado de mala manera por el gobierno. Así, hubieron más de 1.800 muertos. Toda Colombia se rebeló contra este suceso y contra el Estado, protestando entre llantos y desconsuelos. Y aún así, todo esto se vive en la historia de Colombia, problemas y conflictos. La violencia que dominó la historia en Colombia empezó desde 1925 y 1958, con duros golpes de sangre. Inició cuando se presentaron confrontaciones entre el Partido Liberal y Conservador. Se caracterizó por ser extremadamente violento, con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo. Igualmente, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal, que con su muerte ocasionó una revuelta llamada el Bogotazo. Las causas fueron los problemas de la tierra y la intolerancia política entre el Partido Liberal y Conservador colombiano. En los últimos 20 años se han desplazado por la violencia el 78% de la población, en promedio 474 personas o 95 hogares por día en total. El país ha registrado más de 2.600.000 el número de desplazados a otro destino. Las causas han sido adquisición masiva de tierras, controlar regiones o territorios del país, problemas sociales, económicos y diferentes ideales entre la política. Desde los finales de los años 70 llegaron primero las guerrillas de ELN y EPL, más adelante las FARC. Pues Ocaña recuerda cómo estos grupos armados tomaron sus acciones por medio de secuestros y extorsiones. La presencia de estos grupos ilegales y bandas criminales llegaron con el fin de que la región es rica en recursos naturales. Históricamente es marginado por el Estado y hace fronteras con Venezuela. El día de hoy nos encontramos con la psicóloga Lauri Karina Rodríguez, que nos ayudará desde la parte psicológica con algunas inquietudes. Hola, mi nombre es Lauri Karina Rodríguez, yo soy psicóloga y en esta oportunidad, de manera muy rápida, muy general, les voy a hablar acerca de lo que es el conflicto armado, específicamente del desplazamiento forzado en nuestro país, aprovechando que he tenido la oportunidad precisamente de trabajar con víctimas de este flagelo en nuestro municipio. Hablar del desplazamiento forzado, sin duda alguna, podemos nosotros evocar diferentes tipos de consecuencias, no solamente las emocionales o las físicas, sino también los daños a nivel económico, a nivel social, político, que estas personas atraviesan a lo largo de toda esta situación o experiencia del conflicto armado. A nivel emocional o psicosocial, estas personas o las familias que generalmente buscan el acompañamiento psicosocial están ligadas o hacen referencia a episodios de ansiedad, a episodios de estrés postraumático, episodios de depresión por haber perdido, abandonado sus tierras, sus animales y toda la vida que tenían en ese territorio del cual fueron desalojados o del cual fueron desplazados. Y precisamente estas familias o estas personas se desarrollan o desarrollan su vida en una nueva comunidad, en un nuevo municipio, en un nuevo departamento lleno de incertidumbre, de temor, de angustia, de miedo, precisamente porque no tienen una estabilidad o no tienen la estabilidad que tenían anteriormente. No tienen de pronto un alojamiento, no tienen una estabilidad de alimentación, de educación, no olvidando que estas familias en muchos de los casos, por no decir que todas, tienen consigo niños y niñas menores de edad o adultos mayores que tienen unas características particulares de atención. Precisamente todo el tema de la migración que esto puede causar, pues va a estar influenciada por las mismas consecuencias tanto emocionales y también físicas, porque encontramos que en algunas ocasiones, teniendo en cuenta la situación que se pudo haber presentado, pues estas personas van a empezar a somatizar muchas de esa angustia, de ese temor a través de enfermedades corporales o enfermedades físicas. Muchas personas por tratar de salir
desplazadas de sus territorios, tienen accidentes, tienen incidentes que de pronto les van a ocasionar a nivel físico, a corto, a mediano, a largo plazo, algún tipo de enfermedad física. Inclusive personas que lastimosamente, familias que lastimosamente han perdido algún miembro de su cuerpo inferior, superior, por las consecuencias que este mismo desplazamiento tiene consigo. Entonces, no hay que olvidar que además de las consecuencias emocionales mencionadas de manera general anteriormente, pues también existe un daño social por el estigma que las personas que han sido víctimas del conflicto armado tienen, un daño político, un daño económico por todas las pérdidas que pudieron haber tenido a nivel de cosas materiales, de animales, de tierras. Entonces, esto va encajado en un proceso emocional bastante fuerte y del cual las personas siempre van a requerir el acompañamiento psicosocial de un profesional que esté ligado precisamente pues al cuidado y a la salud mental de las personas. La violencia en Ocaña genera una preocupación sobre el futuro, innovación y la tradición cultural de la región. A causa de la presencia de estos grupos, ausencia del Estado, narcotráfico, desplazamiento, cultivos ilícitos, corrupción y víctimas de la violencia afectan tanto a Ocaña como a los habitantes físico y mentalmente. Buenos días, hoy nos encontramos con el abogado Johnny Galvez, que nos dará a conocer un poco de su vida académica. Muy buenos días, Emma, muchas gracias por la invitación. Soy Johnny Galvez Guerrero, abogado, especialista en paz, en desarrollo territorial y magíster en administración pública. Vamos a hablar un momento con el abogado desde la parte legal conocedor del tema. En Colombia se ha desarrollado una política pública para atender las crisis humanitarias de desplazamiento forzado. Claro que sí, Emma. Por ejemplo, tenemos la política pública para mujeres víctimas de desplazamiento forzado. También existe la política pública para aquellas personas víctimas de desplazamiento forzado en condición de discapacidad. Además de eso, contamos con la Ley 1448/2011, que indica todos los hechos victimizantes con ocasión del conflicto armado y todas las medidas de reparación que desde el 1 de enero de 1985 pueden recibir estas personas víctimas de desplazamiento y de cualquier hecho victimizante. ¿Qué problemas por la desprotección y la vulnerabilidad presentan los desplazados por la violencia? Muchos. Lamentablemente, cuando una persona es víctima de desplazamiento forzado y sale de su hogar, es vulnerable a cualquier situación, puesto que no cuenta con una red de servicios, una red de apoyo, no cuenta con una vivienda digna, sin acceso muchas veces a derechos, a servicios, no cuenta muchas veces con el componente de salud, con el componente educativo, ¿sí? Un trabajo en condiciones dignas. Algo muy importante ahí para resaltar es el tema de los retornos de la ubicación. Estas personas, es complicado cuando quieren retornar a su hogar después de un desplazamiento y no cuentan con las condiciones de seguridad para eso. ¿Qué derechos pueden exigir los migrantes? Bueno, en Colombia, lamentablemente muchos migrantes que no cuentan, no están regularizados. Pues todos como seres humanos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y deberes, pero lamentablemente en Colombia se exige un documento para poder acceder sin complicaciones al derecho a la salud, al derecho al trabajo y a la educación, y ese es el documento que todos conocen como PPT. Pero en sí, pues todos los migrantes en condiciones regulares y irregulares tienen los mismos derechos, pero sí con ciertas limitaciones cuando pues no tienen o no cuentan con ese documento que te mencioné hace un momento. Muchas gracias, abogado, por tu colaboración. A ti, Emma, por tenerme en cuenta. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy nos encontramos con el señor Ronald Barrera, que hoy nos va a contar sobre su situación como migrante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál fue la razón principal que lo llevó a migrar a un nuevo país? Pues migrar a un nuevo país fue la crisis en mi país. La crisis está muy fuerte y debido a eso nos tocó migrar, buscar nueva calidad de vida, nuevo futuro, para estar más estable. ¿Qué aspectos extraña de su país? Pues la comida, el cambio de clima, mi familia, todo lo que dejé allá atrás por migrar. ¿Qué consejos le daría usted a las personas que quieren salirse de su país para tener un nuevo futuro? Pues si todos desean salir, bueno, bien, pero
tienen que tomar en cuenta los riesgos que uno se consigue en el camino debido a que uno pasa calamidades, las trochas. Somos migrantes que algunos no tenemos la documentación para poder salir, pues nos toca las trochas y pasamos mucho trabajo, pero bueno, a veces no tenemos el recurso suficiente para migrar y nos toca hasta a pie con lo que se puede. ¿Qué ayuda ha recibido del último país actual? Pues ayuda hasta los momentos no, debido a que cuando yo llegué ya habían paralizado las ayudas, pues. Y bueno, espero que dentro de un tiempo puedan tener algún beneficio del país. Por lo menos hasta ahora he tenido trabajo y me ha ido bien. Gracias a Dios. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias por... Buenas tardes, hoy nos encontramos con el señor Néstor Pacheco, que fue víctima del desplazamiento y nos va a contar su historia. Buenas tardes. Cuéntanos cuál fue la razón principal por la que llegó a este nuevo país. Pues mis razones de emigrar hasta acá es porque mi país, pues, lamentablemente pasa por una crisis un poco dura. Yo fui padre de 2 niños, de mi esposa, y pues, me vine hasta acá porque pensé en una mejor vida para ellos, tanto como para ellos como para mí, y aparte de eso, pues, una estabilidad económica, ya que allá pues, no cuento con esa ayuda por la misma situación. ¿Cuáles han sido los desafíos que ustedes viven a diario o han vivido desde que se existió? Pues, en unas ocasiones la discriminación, el sistema de trabajo, que a uno le cuesta conseguir trabajo, como todo recién llegado hasta acá, pero uno pues, allá, en algunas partes precisamente por el trabajo, quizás en otras no, pero gracias a Dios, por el momento, hemos estado ahí como se nos ha buscado. ¿Cómo afectó tanto físico como socialmente y económicamente su libertad? Pues en sí, económicamente, sí, a veces pues la cosa es un poco dura, pero de aquí para acá uno resuelve bien, no consigue encontrar pues mejora la calidad de vida en el sentido de que pues, yo tuve la oportunidad ya con mi mamá ya, incluso ella tuvo cardiovascular. Ya ella falleció hace 4 años. Pero entonces, pues, en aquel momento, cuando ella vida, nos costó un poquito para mantener su medicina por la misma situación. Ya el país estaba un poco ya de mala situación y eso nos afectó mucho allá por no tener el dinero suficiente para comprarle su alimento y eso. Entonces, pues, a raíz de eso, pues que empezó mi mentalidad de emigrar. ¿Cuáles ayudas has recibido por parte de este país? Pues ayuda como tal, gracias porque como nos han ayudado, aunque sea nos han recibido, ¿sí? Y hemos podido conseguir trabajo. Bueno, como más acá, pues consiguió trabajo y pues hasta el momento vamos bien y esperamos que está un poquito de Muchas gracias. Colombia históricamente se ha caracterizado por tener una gran movilidad de población a diferentes partes del mundo, para tener una vida mejor y más estable. Ha dejado huella en conflictos, agresiones, asesinatos, y esto ha hecho una marca muy grande para nuestro país, Colombia.